Bien, empezamos ya el segundo tema, en el que vamos a hablar de la prehistoria en Sevilla. Este es el esquema que vamos a desarrollar, aunque realmente Sevilla no va a aparecer hasta la edad del bronce final, edad de hierro, pues vamos a contextualizarlo en función de la evolución humana, lo que nos afecta a la península, empezando por el Paleolítico y desarrollando todas las distintas etapas de forma breve. Nos detendremos más lógicamente en Tartesos, origen de Sevilla, hablaremos de la Sevilla turdetana y por último del origen mítico de Sevilla. Aquí tenemos las cronologías. Estas cronologías hay que hacer el inciso de que se referirían sobre todo a partir del Neolítico a la zona geográfica de la península ibérica, sobre todo al suroeste de la península ibérica, donde el Neolítico llegará aproximadamente en el 6000 a.C., o sea, hace unos 8000 años. Anteriormente se desarrolló el Paleolítico y posteriormente el Megalítico de grandes piedras y Calcolítico que se interaccionan, en la zona de Valencina, las distintas etapas del bronce, hierro antiguo con los fenicios y tartésicos y el hierro reciente con los turdetanos. Esta sería la evolución tradicional del Homo sapiens, que nace en África y que en principio pasaría por aquí, por el Sinaí, por el Próximo Oriente. Algunos se desviarían hacia Asia y otros hacia Europa, y por Europa llegarían a la península ibérica y al sur de la península ibérica. Hay otra teoría que plantea una llegada del Homo sapiens cruzando el estrecho de Gibraltar desde el norte de África, pero es más discutida. Ayudándonos de las vitrinas que tenemos, magníficas vitrinas que tenemos en el Museo Arqueológico de Sevilla, pues vamos a comentar un poco la primera etapa, el primer peldaño de la historia de la humanidad, que es el Paleolítico. Ya estamos hablando todavía de desarrollo de distintos homínidos. Aquí tenemos algunos de los protagonistas de todo este Paleolítico, En el centro, el Homo erectus, a la derecha el neandertal y a la izquierda nosotros, el Homo sapiens. Son copias de cráneo que existen en nuestro museo arqueológico, Paleolítico va pasando por distintas fases, una primera muy larga, inferior, medio y a la última, la superior, en el medio, pues el neandertal es el principal protagonista, y ya en el superior compite con el sapien hasta desaparecer el neandertal. Paleolítico significa piedra vieja o piedra antigua porque los homínidos que empiezan a desarrollar la inteligencia dentro de un proceso evolutivo que es muy lento, hay que fijarse en la cronología del Paleolítico, que estamos hablando de 1 millón de años, un proceso muy lento, van desarrollando la inteligencia. No es algo que se adquiera así de repente, sino que poco a poco los distintos homínidos van siendo cada vez más inteligentes, y eso se refleja en los útiles que desarrollan, en la industria lítica, lo que se llama la industria lítica, que no es ni más ni menos que la piedra que utilizan aquí en el suroeste de la península ibérica. La que más abunda es la cuarcita, el cuarzo, pues son piezas de cuarzo en las que, podemos estos útiles, como digo, de cuarcita. Al principio son unos útiles muy, muy, muy sencillos, estos cantos rodados apenas devastados por una o por dos de sus partes para generar ese filo cortante. Son útiles que son monofuncionales, sirven para todo, o polifuncionales, mejor dicho. Lo mismo sirven para descuartizar un animal que para cortar la piel, para cualquier cosa. Poco a poco van desarrollando unos útiles un poco más definidos, con más talla, como estos bifaces. En fin, aquí ponemos redera, vendedores. Esto sería el Paleolítico superior. Aquí en el Paleolítico medio, fundamentalmente musteriense, de los neandertales, pues van desarrollándose unas herramientas más pequeñas, mejor talladas, dentro de lo que es la industria lítica. Ambas son vitrinas del Museo Arqueológico de materiales que se han encontrado fundamentalmente en las terrazas del río Corbones, que está cerca de Sevilla. Pues una vez que se va produciendo ese proceso evolutivo, que también es de inteligencia y eso se va reflejando en una industria lítica cada vez mejor realizada y más especializada, cada pieza a su circunstancia, llegamos al Neolítico, que aquí en Andalucía
La zona llega entre el 6000, llegaría al 6000 a.C., hace unos 8000 años, en el que se produce una revolución industrial tremenda, ¿no? Porque pasamos de unos homínidos anteriores que son cazadores recolectores, o lo que es lo mismo, que viven de la caza y de la recolección de frutos silvestres, al neolítico, en el que nos encontramos a un Homo sapiens que aprende a producir sus propios alimentos, aprende a desarrollar la agricultura, cultivando fundamentalmente cereales, trigo, cebada, y aprende a desarrollar una ganadería de animales domésticos, ¿no? Por lo tanto, produce sus propios alimentos, no deja de usar la caza, no deja de usar la recolección, pero ya son actividades menores, no son las principales. Hay dos teorías, la evolucionista frente a la difusionista. La evolucionista sería que aquí llegan a aprender igual que lo aprenden en Oriente, que es donde se inicia el neolítico, y la difusionista sería que alguien de Oriente llega aquí y les enseña a desarrollarlo. Neolítico significa piedra nueva, pues porque se siguen haciendo útiles de piedra, pero ahora ya se pulimentan, porque de esa forma tienen una mayor durabilidad. Y el neolítico, claro, implica que la agricultura genera unas cosechas de cereales que hay que guardar para ir consumiendo poco a poco, ¿no? Y entonces implica una necesidad de tener recipientes donde guardar eso. Y esa necesidad de recipiente, descubrirían que el barro se calienta al sol y al calentarse al sol se endurece, pero que si son capaces de hacer hornos de donde se lleguen a alcanzar temperaturas de 600 u 800 grados, pues ese endurecimiento es bastante más consistente y genera estas piezas que llamamos hoy día cerámica. Inmediatamente que tenemos unos Homo sapiens que desarrollan cerámica, pues evidentemente al mismo tiempo que están desarrollando la inteligencia, están desarrollando la sensibilidad, ¿no? Y entonces eso les lleva a decorarlas con distintos motivos y a aplicarles pinturas, como en este caso las primeras pinturas que se aplican. El óxido de hierro es el mineral más asequible, son de engobe rojo, como las que vemos en esta vitrina del Museo Arqueológico. En este momento, en Neolítico, todavía Sevilla, como tal, se encuentra bastante inundada. Ya vimos en el tema anterior el lago Ligustino, el lago Tartésico, que tiene una gran entrada que llega hasta Alcalá del Río. Aquí estaría el Aljarafe. Y en este momento, que estamos hablando hace unos 6.500 años, todavía gran parte de Sevilla, toda la parte occidental, se encuentra inundada. Y solamente la parte oriental, lo que comentábamos en el tema anterior, lo que está por encima de la terraza T2, pues encima de unos 20 metros sobre el nivel del mar, es la parte que ya se encuentra fuera en superficie y no oculta por las aguas. Empezaría por aquí abajo, Bellavista, Montequinto, el aeropuerto, toda esta zona por aquí sería la zona que todavía estaría fuera ya del alcance del río, o por lo menos en cuanto en una situación normal, si fuera de inundaciones. Pasamos al siguiente periodo, que es el Calcolítico, que estamos hablando entre 3000 y 2200 años antes de Cristo, ¿no? Luego, por lo tanto, empieza hace unos 5000 años. Calcolítico es la edad del cobre. El cobre es el primer metal que el hombre aprende a usar, porque es abundante y porque los hornos que necesitan para fundir el cobre y darle la forma, el cobre funde a unos 1080 y tantos grados, ¿no? ¿Por qué el cobre, por lo tanto? Pues porque es el que funde a una temperatura más baja. El bronce funde a la misma temperatura, supondrá, como lo veremos después, el añadido del estaño, y el hierro tardará bastante más porque funde a 1500 grados y hace falta una tecnología ya mucho más compleja para desarrollar hornos que alcancen esas temperaturas. Luego, por lo tanto, primero se empieza a trabajar el cobre, que además en la zona de Sierra Morena, cobre y plata, pues se encuentran en ciertas cantidades. Pero al mismo tiempo aparecen estos idolillos en distintos materiales, en pizarra, en piedra, estas figuras antropomorfas, que nos indican ya de que estas personas que se encuentran en esta época tienen ya una preocupación simbólica, tal vez religiosa, tal vez de otro tipo, que se han discutido mucho
sobre la funcionalidad de estos idolillos con estos grandes ojos que se encuentran tanto en esta época del Calcolítico. No se puede hablar del Calcolítico sin hablar del yacimiento de Valencina de la Concesión, que además fue un yacimiento excavado por nuestra presidenta Teresa Murillo, o mejor dicho, algunos de las excavaciones que se realizaron en Valencina de la Concesión las realizó Teresa Murillo, también Fernando Fernández Gómez, cuando fue director del Museo Arqueológico, también dirigió algunas excavaciones allí. Y decimos esto porque Valencina es un yacimiento que para la época calcolítica es un yacimiento de unas dimensiones enormes. Y en este enorme yacimiento de Valencina, que es con mucho el más mayor de toda la zona suroeste de la península ibérica y el mayor de la península ibérica, observamos un fenómeno de megalitismo, ¿no? Del uso de grandes piedras para la construcción en este caso, de monumentos funerarios, los famosos dólmenes de la Pastora, Materrubilla, Ontiveros, Montelirio. Ya en esta época del Calcolítico vamos a observar algún asentamiento agropecuario dentro de lo que hoy es la ciudad de Sevilla, en el Parque Miraflores concretamente. Vamos a seguir viendo por partes. Aquí tenemos el municipio de Valencina de la Concesión, aquí a la derecha el de Castilleja de Guzmán, y aquí señalizado por el dolmen de Montelirio, que se excavó y se encontró de doble cámara, el de Ontiveros debajo de una casa, y los dos más famosos, por aquello de que son visitables, la Pastora y Matarrubilla. Toda una serie de dólmenes que rodean el pueblo de Valencina, aquí arriba al norte, en el Cerro de la Cabeza. Fernando Fernández Gómez excavó, ya llegó tarde porque por una obra habían destrozado otro dolmen que había aquí, y apenas pudo realizar una excavación. Sobre lo que es o lo que fue Valencina en época calcolítica hay varias teorías, ¿no? Desde la más tradicional de poblado, con necrópolis alrededor, en el que aparecieron pues una serie en el poblado aparecen unos hoyos interpretados como fondos de cabaña, aparecen unas zanjas que han tenido también diversas interpretaciones. Hay otra teoría que habla de este momento de Valencina como un gran centro de peregrinación, y otra más reciente que habla de una gran necrópoli regional o de la zona, ¿no? En cualquier caso, simplemente saber que muy cerca de Sevilla existía un gran poblado en época calcolítica. Aquí tenemos estos hoyos que se han encontrado con frecuencia en Valencina. Aquí tendríamos Valencina la Concesión, el asentamiento que hablaremos ahora del Parque Miraflores, Universidad Laboral, todavía está entrada fuerte de la desembocadura del Guadalquivir en el lago Tartésico o lago Liusti. Como decíamos antes, ya en la ciudad de Sevilla tenemos un par de asentamientos. Concretamente aquí tenemos el Parque Miraflores, esta sería la Ronda Supernorte, que lo corta en dos, la parte sur del parque, y esta sería la parte norte. Aquí teníamos los polígonos Calonge y Estores, separados por el ramal del ferrocarril que va a Santa Justa. Y bueno, pues justo aquí al lado de la Ronda Supernorte, la parte norte del Parque Miraflores, pues se realizaron unas excavaciones en el 2004 en el que se encontraron también unos huecos, unos hoyos que se interpretaron como silos para almacenaje de cereal. También de época calcolítica, donde posteriormente estuvo la fuente del Arzobispo, muy cerca de la fuente del Arzobispo, pues también aquí, este es el puente de la carretera Carmona. Cuando baja el puente de la carretera Carmona, pues también aquí se encontraron cerámica que dataron un asentamiento también agropecuario de época calcolítica. Este sería el recorrido del Tagarete, entrando en Sevilla, ya por aquí, en dirección a la calle Arroyo, y cortando la carretera Carmona viniendo por el Parque Miraflores, ¿no? Pero también pasaría por aquí, por este cerro, donde ya digo que se encontró este otro asentamiento. Estos asentamientos agropecuarios se han interpretado como dependientes del gran centro de Valencina, pero bueno, ya alguien estaba bajando hacia el valle y estaba empezando a realizar explotaciones, por lo menos agropecuarias. Pasamos al bronce, en un avance tecnológico que supone
la aleación de cobre con estaño para dar unas piezas metálicas de mayor consistencia, no esto, porque tenemos el campaniforme, el bronce antiguo, que se escoge el nombre de estas cerámicas tan curiosas en forma de campanas invertidas con estas decoraciones. Ya se domestica el caballo, la navegación a vela, empiezan a aparecer una serie de enterramientos individuales con ricos ajuares que nos van insinuando ya una jerarquización en las sociedades cada vez más clara, ¿no? Bronce medio y un bronce final en el que aparecería Tartesos, ¿no? Con las cerámicas pintadas y las de retícula bruñida, como veremos ahora después más adelante, ¿no? Este es un dibujo de cómo pudo ser la situación hace 4.000 años, ¿no? En el 2000 a.C. Esta sería las terrazas del río. Aquí estaría la Universidad Laboral, el Cámbolo, y ya Sevilla va apareciendo, emergiendo entre las aguas. La entrada en la Edad del Hierro podríamos establecer aproximadamente en el 800, 900, entre el 900 y el 800 antes de Cristo. Luego estamos hablando entre unos 2800, 2900 años. Va a llegar con los fenicios. Los fenicios, en principio promovidos desde la gran ciudad de Tiro, en principio se van a mover por el Mediterráneo en lo que se llama la navegación de cabotaje, pegados a la costa para no perderse, pero en base a hacer estudios como los que realizan sobre el cielo nocturno y sobre las estrellas, posiblemente estudios que realizarían los sacerdotes de sus templos, empiezan a conocer las estrellas y a poder navegar con ellas y a lanzarse a una navegación más intensa por el Mediterráneo hasta llegar al punto más oeste del Mediterráneo, ¿no? Al estrecho de Gibraltar, ¿no? Y empiezan a realizar colonizaciones en la costa, tal como se ve aquí en verde, distintos asentamientos fenicios en la costa. La llegada de los fenicios al mundo tartésico, al mundo del bronce final, tuvo que significar una revolución tecnológica bastante importante, porque hay que tener en cuenta que vienen con una cultura mucho más desarrollada, en la que traen la cerámica a torno. Hasta entonces solo se hacía cerámica a mano, traen el hierro, porque ya han desarrollado la tecnología para alcanzar esos 1500 grados que se necesitan para fundirlo, traen la vid y la plantan aquí, y con ello pues, se incorpora a la península el cultivo del vino, el olivo, y por lo tanto el cultivo del aceite, la escritura, una orfebrería más avanzada que la que había aquí en la península, que era más de tradición céltica, un arado tirado por bueyes, la higuera, la palma, la gallina, y traen un urbanismo mucho más desarrollado que el que había hasta entonces, que eran de chozas circulares, distribuidas arbitrariamente dentro de los recintos, ¿no? Ahora se trae un urbanismo de casas cuadrangulares, con calles perpendiculares y perfectamente trazadas, ¿no? Vamos a hablar ahora de la problemática de Tartesos, que tanto afecta de alguna forma a Sevilla, incluso al origen de Sevilla. Lo primero que, si intentamos descubrir lo que fue Tartesos acudiendo a las fuentes escritas, pues vemos que en la Biblia se habla de Tarsis como en el Antiguo Testamento, y Tarsis sería pues una ciudad o región que comercializa metales. Después distintos autores griegos que vienen aquí relacionados. El primero es Tesícoro de Himera, habla de un río de plata, que los autores no se han puesto de acuerdo realmente si se refería al Guadalquivir, al Tinto o al Guadiamar, pero que ya hace referencia al comercio de metales, ¿no? De las minas de Sierra Morena, empezando por Alnalcollar hacia arriba, Almadén, donde pues se van a explotar el cobre fundamentalmente, la plata. Anacronte de Teos y Hecateo de Mileto, ya en el siglo VI a.C., pues hablan de una ciudad que tiene su monarquía y que tiene un territorio. Heródoto en el siglo V habla de un episodio que narra de los foceos, que son unos griegos, que llegan a Tartesos y que se entrevistan con el rey Argantonio, que es la primera vez que aparece Argantonio en las fuentes escritas. Le piden ayuda ya que se sienten amenazados por los persas. Avieno, en el siglo IV a.C., interpreta que Tartesos es Cádiz, ¿no?
Y esta interpretación que hace Avieno de Tartesos como Cádiz es la que van a seguir después los romanos, ¿no? Que van incluso autores romanos a decir que Argantonio era el rey de Cádiz, ¿no? En cualquier caso, como vemos, hay otros autores que hablan de un monte, de un golfo, de un estrecho, de un río. No está muy claro cuando se habla de Tartesos a qué exactamente se refiere. La Biblia habla de Tarsis, ya digo, pero muchos autores cuestionan que se refiere realmente Tarsis a Tarteso, que se refiere a lo mismo. Aquí tenemos en nuestro museo arqueológico la estela de Villamanrique, que tiene una escritura tartésica, que es la escritura indígena más primitiva que existe en la península ibérica, que se descubrió esta estela de Manrique, se encontró Villamanrique en 1987 y se ha datado entre el siglo VII y el siglo V aproximadamente, hace unos 2600 años de esta estela. Y abajo tenemos el tesoro de Ébola de San Lucas de Barrameda entre el 6 y el V. Tarteso sería, por lo tanto, una zona, tal vez, en el suroeste de la península ibérica, incluso englobaría también a Extremadura, una región que se enriquece con el comercio de minerales. ¿Qué nos dice la arqueología al respecto? Bueno, pues tenemos en primer lugar a dos extranjeros, el alemán Schulten, que intenta seguir a Schillmann, ¿no? Que había alcanzado la fama descubriendo Troya. Schulten se plantea descubrir la gran capital de Tartesos y se recorre todas las marismas del Guadalquivir buscándolos en 1923, sin resultados. El anglo-francés Bonsor, que hace excavaciones en los Alcores, en la zona de la Mesa del Gandul, la zona de Carmona, en Setefilla, 1927. El descubrimiento en la ría de Huelva, muy cercana a la capital, de un depósito de objetos de bronce en la propia ría, y sobre todo en 1958 cuando aparece el tesoro del Carambolo, en las afueras de Sevilla, que inmediatamente Juan de Mata Carriazo interpreta como producido por la cultura tartésica. Esto lleva a plantear dos fases para Tartesos. Una primera de bronce final, 1100 al 800, que sería precolonial y autóctona, en la cual se desarrollaría este reino, esta zona tartésica enriquecida, ya digo, con el comercio de los metales, y una segunda orientalizante con la llegada de los fenicios a partir del 800 hasta aproximadamente el 500 a.C. Estaríamos hablando de 2800, 2500 años de la actualidad, en la que la influencia de la llegada de los fenicios, sobre todo en las élites locales, que incorporarán gran parte de la cultura que traen esto. Esa sería la teoría tradicional. Tartesos, que recibe a Fenicio, 1200 los indígenas. Aquí tenemos uno de las personas que apoyan esa teoría, nuestro vicepresidente Fernández Gómez. De entre 1000 y el 800 llegarían las influencias fenicias, después griegos y celtas, que harán crecer la población. Y característica de esta Tartesos anterior a los fenicios sería esta cerámica a mano, tanto la de retícula bruñida, que es esa que se encuentra a la izquierda, como la de pintada de tipo carambolo, que es esta a la derecha, con estas pinturas geométricas. La colonización, en la otra teoría, es la que desde hace unos 15 años, 20 años se están desarrollando una serie de arqueólogos, entre ellos, por ejemplo, Escasena, de la Universidad de Sevilla, y plantea que en el bronce final se produce un vacío poblacional entre el 1500 y el 1000 a.C. y que hace unos 3000 años, aproximadamente entre el 1000, a partir de ahí del 800, llegan los fenicios y no solo colonizan la costa, sino que colonizan el interior, y después llegan los preceltas desde la parte norte de la península, los llamados turtas, que trabajan para los fenicios, y después la llegada de la influencia de los griegos. Por lo tanto, para ellos, para esta nueva teoría, Tartesos no serían ni más ni menos que unos fenicios que han colonizado el suroeste de la península ibérica, que se enriquecen con los metales y a los que las fuentes griegas llaman Tartesos. Esta teoría nueva está en parte apoyada en las excavaciones que se realizaron últimamente en el Cerro del Carambolo, en las que se ha encontrado unas estructuras que se han interpretado como un santuario fenicio.
Primero un santuario más pequeño, más sencillo, que sería este de aquí arriba, con 2 celdas, dos cámaras sagradas, una para el dios masculino, Baal fenicio, otra para la diosa femenina, Astarte, que con el tiempo llega a aumentar de tamaño de forma importante. Sería esta parte de aquí abajo, con las 2 cámaras sagradas de Baal y de Astarte, y con una serie de dependencias del santuario. En el carambolo pues se encontró unas referencias calcolíticas con unas fosas y en el bronce final, y después lo que en Carriazo, cuando apareció el tesoro del carambolo, interpretó como poblados alto y bajo, que ahora se interpretan por otros arqueólogos como templo fenicio, ¿no? Ampliación del templo sería esta, con los altares, ¿no? Una capilla con piel de toro, sería Baal, o con su hogar, y bueno, también relacionado con la estatuilla de Astarte que apareció muy cerca del cerro del Carambolo. En cualquier caso, fueran tartésicos, fueran fenicios, en el 550 se produce una destrucción que coincide con la desaparición de estos colonos fenicios, de estos tartésicos y la llegada de los... ¿Cuáles son las críticas, ¿no?, a esta teoría del santuario fenicio, ¿no? Por un lado, el hecho de que se ha encontrado cerámica anterior a los fenicios. El hecho de que el supuesto altar encontrado con forma de piel de toro, no coincidiría con lo que realmente es la forma de la piel de toro, ¿no? Que los sacrificios de toro pues fueran realizados por romanos. La no presencia de los típicos pitoe orientales, de los santuarios orientales fenicios pintados con animales sagrados que aquí nos han encontrado. Y la interpretación de que estos supuestos altares serían casas con hogares, con la señal de la quema. Hogares es donde se cocina, ¿no? Donde se quema se asan los alimentos. O el hecho del aniconismo fenicio, que iría en contra de las figuras de Astarte o de Baal que se han podido encontrar. Los fenicios, como todas las religiones semíticas, eran contrarios a representar a sus dioses figurados. En cualquier caso, tanto una teoría como la otra postulan una funcionalidad diferente para el tesoro del carambolo. La clásica teoría, que empezada por Juan de Mata Carriazo y continuada hoy día también por muchos autores, pues bueno, pues esta sería la propuesta que hizo Carriazo del tesoro del carambolo como el tesoro de un rey, tal vez de Argantonio, ¿no?, con las distintas piezas colocadas para el rey. Y Escacena y Fernando Amores pues establecieron hace unos años, en una exposición que hubo en el Museo Arqueológico, una nueva funcionalidad para el tesoro del carambolo como adornos para un toro y una vaca, que serían llevados al sacrificio por un sacerdote, que también llevaría, en este caso, el brazalete y el collar del tesoro. El toro representaría al dios Baal fenicio, la vaca a la diosa Astarte. Aquí entramos ya en lo que es el origen de Sevilla, ¿no? Y hacemos una primera relación cronológica de lo que sería el origen de la ciudad desde que se empieza a producir un asentamiento estable en ella, aquí en la zona del río, hasta la entrada de Sevilla en época histórica, ¿no?, que sería con la llegada de Escipión, ¿no? Aquí tenemos las distintas cronologías. Lo primero es decir que Sevilla, la gente que baja al río o que se asenta aquí, pues lo hace en la zona de la terraza T3 que habíamos visto en el tema anterior, esta zona que está en marrón, y lo hace dentro de la parte más alta de esa terraza, ¿no? Este círculo o esta zona ovalada que hemos pintado aquí en rosa, podría ser esto: Mateos Gago, que subiendo por aquí, Federico Rubio, llegar hasta la zona de la Cuesta del Rosario y bajando por Franco, ¿no? ¿Por qué esta zona? Porque es la que se encuentra entre 10 y 17 metros por encima del nivel del mar, o sea, es la zona más alta del casco histórico, la zona más alta, la calle Aire, que andaría por aquí
en la zona más alta, que llega a 17 metros sobre el nivel del mar, y por lo tanto estaría más a refugio de cualquier tipo de inundación, bien por el propio río Guadalquivir, bien por el Tagarete que vendría por aquí abajo, ¿no? Por la zona sureste. Esta sería, por lo tanto, el asentamiento escogido, cercano al río, en un momento que sería pues entre el siglo IX y el siglo VIII antes de Cristo, lo que es lo mismo, sobre el 800 y pico, hace unos 2800, 2900 años, que sería la edad que tiene la ciudad de Sevilla. Después, posteriormente, sobre el 600 a.C., bajarían los indoeuropeos celtíberos y se incorporarían a la población. Pues no lo hemos dicho antes, pero este primer asentamiento, ahora lo veremos en la transparencia posterior, unos lo interpretan como tartésico, otros como fenicio. Lo comentaremos ahora después. En el 573, Nabucodonosor conquista Tiro, cae la gran metrópoli fenicia, y eso tuvo que tener una influencia directa sobre todas las colonias que se encontraban a Occidente, ¿no? Concretamente la colonia de Cartago, que había sido fundada también por los fenicios, pero que son llamados púnicos por los romanos, son los que van a sustituir a partir de ahora a los fenicios en el control del comercio mediterráneo occidental. 550, esta situación de fenicios tartésicos va a dar paso a los turdetanos, a los íberos. No sabemos si parece ser que de forma violenta, son expulsados por los turdetanos, que se quedarían con la población, y son los que a partir de ese momento sustituyen a tartesos o íberos, o según otros, pues según una evolución natural de los que serían los indígenas que se quedan con la zona. En el 237, 230 es cuando llegan los cartagineses con Aníbal, Asdrúbal y todos estos, que conquistan una parte importante de la península ibérica, toda la zona mediterránea y gran parte de la zona sur. Esta supuesta sublevación turdetana del 216 la vamos a comentar después en lo que son los yacimientos, en los que se detecta una capa de incendio, Y por último, en el 206 ya llega Escipión, vence en Ilipa, en Alcalá del Río, a los cartagineses, funda Itálica, y Sevilla queda bajo la órbita romana. Esta sería, por lo tanto, el origen de esta ciudad de Sevilla y el sitio donde se produciría el primer asentamiento. Esto tiene una influencia directa en el propio origen de Sevilla, como ya hemos comentado. Lo primero que hay que decir es que es difícil hacer un estudio arqueológico profundo de la Sevilla anterior a los turdetanos, o sea, la Sevilla anterior al 550 a.C., esos primeros 300 años tartésicos o fenicios, primero porque se encuentran en una gran profundidad, están a más de 7 metros normalmente, depende mucho de las excavaciones, ¿no? Por ejemplo, en el Patio Bandera, a los 5,5 metros aparecieron, ¿no? Pero normalmente suelen aparecer a partir de los 7 metros. Es una profundidad que normalmente no se llega a las excavaciones arqueológicas, con lo cual hay muy poco registro anterior a los turdetanos. Pero en cualquier caso, de lo que hay no se encuentran prácticamente materiales fenicios. La casa sevillana más antigua, por decirlo así, sería la excavación que se hizo en San Isidoro, en la calle San Isidoro, que estaría por aquí, en el número 21, pues que se encontraron unas estructuras eso lo hizo Campos, esa excavación en 1988, con unos muros de mampostería y adobes, un suelo de tierra, y apareció ahí cerámica tanto a mano tartésica, bruñida, como cerámica a torno fenicia. Y después los hoyos del Patio Bandera, que lo comentaremos ahora en la siguiente diapositiva. La teoría sobre el origen de Sevilla, pues hay dos teorías. Bueno, aquí vemos perfectamente delimitado lo que sería lo que comentábamos antes del primer núcleo urbano. La frontera norte sería la Cuesta del Rosario, como vemos por aquí, que baja por aquí, por la zona de Federico Rubio, y baja Mateo Gago, haciendo por aquí Plaza Virgen de los Reyes, y aquí la zona de Franco. Sería un poco el límite Franco y Álvarez Quintero, ¿no? El límite de este primer asentamiento urbano.
Hay dos teorías, como digo, los que sostienen que se ha producido en este bronce final hierro 1, bronce final vacío poblacional hierro 1, la llegada aproximadamente en el 900 antes de Cristo de los fenicios, que no se limitan a colonizar la costa, sino que se introducen hacia el interior y colonizan el interior. Pues hablan de que Spal, que sería el nombre primero de Sevilla, es una fundación fenicia, al igual que Carambolo sería el santuario de esa fundación, ¿no? Que los fenicios normalmente suelen fundar un poblado y enfrente del poblado un santuario, ¿no? En este caso sería el poblado en la zona oriental, Sevilla, el santuario, el Carambolo, a más a occidente, con el río por medio separándolo. Esa sería la teoría fenicia, ¿no? Por lo tanto, el origen de Sevilla sería, por lo tanto, como una fundación fenicia, como lo es Cádiz, ¿no? Caso de Cádiz. Los que sostienen que Sevilla es una fundación tartésica, sostienen que de algún momento determinado, pues empiezan a sentarse abajo, cerca del río, los habitantes posiblemente del Carambolo, o que llegaran de otros sitios, que bajan al río pues porque ya el comercio es importante, para controlar el comercio, ¿no? Con ese primer periodo autóctono indígena antes de llegada de los fenicios, y que por lo tanto esa bajada al río forma, pegado al río en el Altozano, el Spal tartésico. Son las dos teorías que nos encontramos sobre el origen de Sevilla. ¿No? Estas son las excavaciones que ha realizado Tabales entre el 2009 y 2005 en el Patio Bandera, en la zona norte del Patio Bandera, justo por la parte más cercana a la Plaza del Triunfo. Pues él ha encontrado a unos 5,5 metros de profundidad estas fosas, ¿no? Esta fosa, por ejemplo, que está aquí marcada con 1696 y que veis rodeada de una serie de estructuras ya que son de época romana. Esta fosa se ha datado por carbono 14 y por cerámica como en siglo IX o siglo VIII a.C., de hierro 1, por lo tanto sería del primer núcleo poblacional de Sevilla, ¿no? Antes hemos dicho que llegaría hasta Mateo Gago, pues posiblemente ese núcleo poblacional llegaría un poco más abajo, hacia el norte del Patio Bandera, que es una zona que todavía pertenece a esta terraza del Guadalquivir. Estos hoyos se encontraron colmatados de alimentos, bueno, pues algunos interpretados como fondos de cabaña, fosas de hogar, basurero. Para Tabales serían fosas de cabaña con hogares, porque ha encontrado restos de ceniza. Aquí vemos abajo una ampliación de la foto del foso anterior, este foso y este es el mismo. Se ven unos puntos negros, serían restos de ceniza. En la excavación se encontró cerámica a mano indígena o de tipo carambolo y atorno fenicia. Sería también, por lo tanto, una pequeña muestra de lo que sería los restos del primer asentamiento de Sevilla. Aquí tenemos ya los íberos turdetanos, que sabemos que en cualquier caso, fuera Sevilla una fundación tartésica, fuera Fenicia, en el 550 a.C. se destruye el santuario de Carambolo o el poblado del Carambolo, o se abandona, y los íberos turdetanos son los que se hacen con toda la zona suroeste de la península ibérica, ¿no? Es un momento en que la península ibérica se divide en tres partes. Toda la parte esta naranja que vemos en el mapa de la derecha es la parte íbera, la parte céltica, la zona noroeste, y la zona centro sería la parte celtíbera, ¿no? Estos pueblos íberos son distintos pueblos que dominan distintas zonas, y en el suroeste peninsular tenemos a los turdetanos, y dentro de los turdetanos pues toda una serie de yacimientos turdetanos que podemos ver aquí distribuidos. Los turdetanos, ya con la cerámica que realizan, estos son vitrinas del Museo Arqueológico. Esto es una curiosa cerámica, ¿no? Pues que se encontró en Alonos, en Herrera. Se encontró una tienda de un alfarero y tenía un montón de material sin vender. Bueno, se encontró ahí, pues estaba prácticamente lleno, ¿no? Los turdetanos, aunque expulsen a los otros, asumen la tecnología ya que los otros han desarrollado, ¿no? Por lo tanto, sus casas ya son cuadrangulares, los muros son de mampostería, o sea, de piedras colocadas, piedras irregulares unas encima de otras, con techos vegetales. Se dedican a la agricultura y la ganadería, la agricultura en la campiña, la ganadería en la zona de dehesa, en la zona más de presierra, la metalurgia, que se sigue desarrollando,
y un comercio que están controlando los púnicos, los cartagineses, hasta que sean expulsados por los romanos. La cerámica clara, que vemos aquí, pintada geométrica, tienen su moneda, su estructura social, su rey, y son famosos los íberos como guerreros. También se realizan una serie de fotos en bronce y guardianes de tumbas. Todo esto son de vitrinas que podemos encontrar en el Museo Arqueológico de Sevilla. También desarrollan estos curiosos leones guardianes de tumbas, concretamente de Lebrija, con la garra de la pata izquierda sobre una cabeza de carnero, ¿no? Se ve el ojo y la boca. Y bueno, se encuentran aquí, hay muchos de ellos y los podemos ver en una excelente colección de leones. La mayoría son de caliza, y que nos dan un poco una demostración de esta escultura turdetana. ¿Cómo andamos de excavaciones turdetanas en Sevilla? Pues algo se ha encontrado. No es fácil, porque para llegar a los niveles turdetanos hay que llegar normalmente a unos 6 metros de profundidad. No es fácil llegar a esas profundidades en Sevilla, y menos en la zona del casco histórico que hemos comentado antes, que es una zona muy reducida, la zona del Altozano primigenio. La excavación más famosa es la de la Cuesta del Rosario, que es esquina Galindo. Aquí está la Cuesta del Rosario, en la Plaza de la Pescadería, y aquí en esta entrada en la calle Galindo, que es una calle que no tiene salida. En 1944 Collantes de Terán hizo una excavación donde después aparecieron, en la que entre otras cosas encontró unas termas romanas, pero por debajo de las termas Collantes pues encontró cerámica que dató o que hoy día se ha datado en el siglo IV a.C., por lo tanto cerámica turdetana, y construcciones con muros de mampuestos a los que se le aplica un barro con algo de larga masa, bastante pobre todavía en cal. Sobre ello encontró un tesorillo, 5 lingotes y 4 monedas de plata cartaginesas, y sobre ese tesorillo un nivel de incendio. El nivel de incendio se detecta pues porque tanto la tierra como los objetos que ahí aparecen se encuentran afectados por incendio. Ese nivel de incendio lo vamos a ver ahora en otros yacimientos. En el Cote de Molina número 7, que sería el 12 de aquí está. También se encontraron muros de piedra en una excavación que hizo Campos en 1986. En San Isidoro, en la calle San Isidoro 21-23, que estaríamos aquí, pavimento de adobe, y otra vez el nivel de incendio. La calle Mármoles 9, estaría aquí la calle Mármoles. Pues el muro de piedras también, y en otra vez nivel de incendio. Incluso en Abades 41-43, pues en una edificación se encontró un resto de lo que parece ser un taller de metalurgia, ¿no? En cuanto a nivel de incendio, pues se ha interpretado de dos formas, ya que está encima de los niveles de monedas cartaginesas. Ahí se asocia a el hecho en sí de la batalla de Lipa entre cartagineses y romanos, ¿no? Las tropas de Escipión venciendo a los cartagineses. Esta batalla de Lipa pudo haber provocado situaciones diferentes. Una primera sería la que planteó Blanco y que le siguió Campos, Blanco el Frejeiro y Campos, según la cual el nivel de incendio se produce porque la ciudad Spa, la ciudad turdetana, se rebela contra los cartagineses y los cartagineses atacan e incendian la ciudad. La otra teoría sería de Rodríguez Temiño, según la cual la ciudad, después de la batalla de Lipa, los cartagineses huyen, se refugian en la ciudad y las tropas de Escipión atacan e incendian la ciudad. En cualquier caso, realmente no tenemos claro cuál de ellos lo provoca, pero bien, vamos a terminar hablando sobre el origen mítico de Sevilla, ¿no? Y para hablar del origen mítico de Sevilla nos vamos a retrotraer al griego Hesíodo, que en su Teogonía, estamos hablando de Teogonía en el siglo VIII a.C., pues ya cuenta una historia sobre Hércules, que en uno de sus 12 trabajos es enviado a la isla de Eritea a robar las manzanas doradas y los bueyes del rey Gerión. Él no lo dice implícitamente, pero se asume que Eritea estaría en Cádiz o cerca de Cádiz, ¿no? Algunos hablan de San Fernando. Heródoto
Avienno, Estrabón, todos estos escritores griegos van repitiendo la idea de que Hércules llega al sur de la península ibérica, y esa idea es fundamental para después interpretar el hecho del origen mítico de Sevilla, ¿no? Como llega en uno de sus 12 trabajos contra Gerión. Justino, ya un historiador romano, habla ya de Tartesos con un rey Gárgoris, ¿no? Y de su nieto Abis, hijo nieto, ¿no? Porque Gárgoris viola a su hija y tiene con ella a su nieto Abis, ¿no? Y por último habla también de Hispán, o un rey posterior que sería el que daría nombre a España. Pausanias en el siglo II sigue hablando de la mitología Hércules-Gerión y de Gárgoris, de Abis, que empezaría toda una dinastía de reyes tartésicos en la que después llegaría Argantonio, pues un rey al que también está dentro de la mitología, ¿no? Por lo menos las características de las que se hablan, ¿no? De que si vivió entre 120 y 150 años o que gobernó 80 años, posiblemente una referencia mitológica a un rey poderoso que supuestamente al ser poderoso tuvo que vivir muchos años, ¿no? No, realmente no lo podemos tomar como algo, como una realidad. Ya San Isidoro, en el siglo VII, ya después de Cristo, sigue a Justino, incluso habla de Hispalis como otro rey que sería el que daría el nombre a la ciudad de Sevilla. El árabe al-Razi en el siglo X, bueno, pues vuelve al tema Hércules, la mitología de Hércules, incluso ya dice que llega a fundar Sevilla y que sitúa un pilar en el sitio donde la funda. Puede ser que se estuviera refiriendo a las columnas de las calles mármol y que llegara él a conocer. Pero no solo eso, sino que ya hace la referencia, introduce una referencia a Noé, ¿no? En el arca de Noé se supone que después del diluvio la humanidad se ha perdido y Noé manda a sus 3 hijos a poblar la humanidad, ¿no? Y a través de ello uno de los nietos de Noé sería el Hispán que habíamos comentado antes, que fundaría una dinastía a la que continuarían otros más. Otro árabe, al-Bakri, o al-Bakri, en el siglo XI, pues cambia un poco la idea y atribuye la fundación de la ciudad al romano Julio César. Jiménez de Rada, el arzobispo, que escribe una crónica también en el siglo XIII, va enganchando todo lo anterior, establece Noé, la llegada de Noé, de su hijo Tubal, vuelve a la referencia a Hércules que llegaría aquí a la península y se enfrentaría a Gerión, y por último a Hispano, que sería el que daría nombre a España, como hemos comentado antes, que sería hijo de Tubal y por lo tanto nieto de Noé. Y de esta forma pues se establece la cronología a partir de la cual llegarían los distintos reyes tartésicos. Alfonso X le sigue, y por último pues nos vamos a quedar en el 1535 cuando Luis de Peraza pues vuelve otra vez a la referencia de la fundación de la ciudad por Hércules, de Tubal, de Hispalus y de la fundación del ayuntamiento por Julio César, que esto al fin y al cabo va a ser la referencia mitológica que va a quedar definida en la época humanista, en la época renacentista, entre otras cosas porque supone un enganche de la ciudad de Sevilla con el mundo clasicista, que en ese momento tanto se está recuperando, y eso pues lo podemos ver por ejemplo en la fachada del ayuntamiento, ¿no? En el arquillo del ayuntamiento pues podemos ver a un lado a Hércules y a otro lado a Julio César, aunque son estatuas del 19, pero que están inspiradas en otra fachada contigua que hay, que da a la Plaza San Francisco, donde estaban los medallones de Hércules y Julio César. Hércules como fundador de la ciudad y Julio César como fundador del ayuntamiento, que sería el planteamiento ya último de Luis de Peraza, que va a ser el que se va a mantener constantemente. Hércules llega aquí por uno de sus trabajos y aprovecha y funda Sevilla. Y Julio César pues conectando con la grandeza romana, ¿no? También los podemos ver por ejemplo en las columnas que se ponen también en el siglo XVI en la Alameda, en los dos arriba de las columnas, que se ha querido interpretar también como una referencia a Carlos V y a Felipe II. Con esta última transparencia de la biografía más importante que hemos comentado de todo lo que hemos leído,
No, no es la única, pero bueno, puede servir un poco de idea de los distintos tipos de referencias que podemos encontrar sobre esta primera parte de Sevilla en la prehistoria.